César Alonso Barrera, bienvenido al Festival Söngkáti de Hafnaborg en Islandia. ¿Qué hace un tenor venezolano aquí, en Islandia? Bueno, principalmente atraído, ¿no? por el ámbito cultural de los países nórdicos. Siempre he tenido curiosidad por estos países, su cultura. Gracias al famoso tenor Jussi Björling, entonces me he indagado muchísimo sobre todos estos países. Y bueno, surgió la oportunidad de venir acá y bueno, la aproveché. Eh, y bueno, estoy acá en busca de un sueño, ¿no? De un sueño como tienen todos los músicos, todos los cantantes alguna vez en su vida, y en particular es el mío. Muy bien, muy bien. Y dime, ¿cómo empezaste a cantar? Es ¿Cuándo? curioso, yo cantaba desde muy niño en la escuela, en los festivales escolares, pero no nada profesional ni nada en serio, ¿sí? Me decían que cantaba bien. ¿En un coro, entonces, No, o no, no? en los festivales, Mm, canciones folclóricas sí, de Venezuela. Entonces pasé a la educación secundaria y dejé de cantar y comencé a estudiar la mandolina, sí, el instrumento chiquitito, sí, sí. que es muy común en el folclore de Venezuela. Y pasé 5 años estudiando la mandolina y me olvidé del canto. Y no fue hasta un tiempo después que un maestro de canto estaba vocalizando por un salón y yo pasé en forma de burla por el pasillo vocalizando, ¿sí? Vocalizando y el profesor detuvo la clase y fue a buscarme y me trajo. Y él comenzó a decirme que comenzó como a trazar el futuro. Tú te voy a llevar al coro de la ópera de acá, después de ahí te vas a estudiar a Caracas, después de ahí te vas a Europa. Entonces esa historia me conmovió y la creí y comencé y decidí estudiar canto. ¿Teniste la voz entonces ya como impostada, quizás, de haber cantado la música folclórica de Venezuela, tú crees? Yo creo que sí, yo Sí. creo que sí. En un comienzo, cuando comencé a estudiar en el coro, yo cantaba como barítono. De hecho, Ah, mi primer performance fue de la zarzuela Los Gavilanes, mi aldea. Esa fue la primera vez que me presenté en un teatro como barítono. sí. Después, cuando fui a audicionar a Caracas para entrar al Conservatorio de Música, la maestra, bueno, decidió cambiarme de cuerda porque decía que yo era tenor y siempre hubo una pelea entre mi maestro de mi ciudad y la maestra del conservatorio decidiendo qué era yo, o barítono o tenor. Pero bueno, continué estudiando como tenor. Tenor, sí. Y te encuentras bien en ese repertorio, ¿no? Suenas bien, por lo Y menos. yo creo que sí. ¿Y cómo es ahora desarrollarte o cómo fue para ti desarrollarte como músico en tu país? Fue muy difícil porque Venezuela no es, digamos, hablando de ópera, del mundo lírico, no es tan movido, digamos, común, ¿sí? Entonces fue difícil, yo tenía que viajar todas las fines de semana, tenía que viajar de mi ciudad al conservatorio. Entonces ese trayecto era muy difícil, era dinero, era tiempo y por ahí a mi familia no le gustaba mucho que yo... porque no le veían futuro a ser músico. Como en Latinoamérica es muy común eso de que tu familia no vea como algo fundamental la música. Pero yo, sin embargo, bueno, continué no haciendo caso a las adversidades, así que Muy bien, sí, has luchado, ¿no? sí, sí, Por la música y por sí, esta vida. Y sí. luego te fuiste de Venezuela a Argentina. Sí, me fui a Argentina, bueno, un poco por esto del problema económico que hay en Sí, Venezuela, que bueno, que todos saben.
y me fui a Argentina precisamente en búsqueda de ese sueño, ¿no? Mi sueño siempre fue venir a Europa para estudiar en una escuela importante y, bueno, y realizarme, ¿no? Como cantante de ópera. Pero bueno, no era el momento, entonces decidí viajar a Argentina, que no fue fácil tampoco. En Argentina es un país un poco más cultural y hay mucha competencia y los estándares de calidad son mucho más altos. Así que bueno, pero igual me hice un espacio, salieron oportunidades para cantar en teatro. No fue sino hasta, diría que mi último año en Argentina fue que como que comencé a hacerme conocido en el ámbito musical y comencé a recibir muchas invitaciones de ensambles para hacer conciertos por diferentes lugares de Argentina. Sí, muy bien, muy bien. Y ahora estás en Islandia y bueno, yo espero un buen futuro para ti. Muchísimas gracias. ¿Qué es lo que te gustaría hacer? ¿Cuál es tu sueño? Bueno, dado que Islandia es un paraíso, ustedes viven en un paraíso, así que felicidades por eso. Muchas gracias, a veces no nos damos cuenta, creo, pero Pero gracias sí, por decirlo. realmente es un paraíso, es un paraíso. ¿Y por qué te parece? Por la gente, no solo por el paisaje, sino por la gente como que vive aislada del mundo, porque en el mundo hay mucha maldad, hay mucha corrupción, y acá como que viven en otro universo paralelo. Y eso me encanta, no solo por los paisajes hermosos que tienen, sino por la gente. ¿Cómo es la gente? La gente es muy servicial, me he dado cuenta de eso. Yo que he estado en España, en Suecia, y acá la gente es como latina, tiene ese espíritu latino de que son muy alegres, por lo menos lo que yo percibo. Yo creo que es así. Y bueno, estando acá me gustaría como que establecerme, no me molestaría hacer vida acá, pero sí tener acceso a diferentes lugares o diferentes lugares de Europa para hacer audiciones, Claro. hacer conciertos, pero sí como que tener como una base de operaciones Islandia que tiene un mundo musical muy amplio y además hay oportunidades. Yo en 6 meses que me hayas invitado a este importante festival es una victoria para mí. O sea, primera vez que me pasa esto tan rápido, ¿no? En un país siendo extranjero, no hablando el idioma. Entonces, Bueno, por eso. Un honor para nosotros. Al final, ¿cuál es tu papel preferido operístico? Yo creo que siempre ha sido uno, por siempre. Tengo dudas, pero yo me quedo con Pirkerton, de Madame Butterfly. Sí. Es como mi papel. Me gustaría cantarlo. Estuve a punto de hacerlo en Argentina, pero bueno, yo me vine en diciembre y la ópera se hacía en febrero, entonces pero no pierdo las esperanzas de hacer Madame Butterfly, porque, bueno, no solo por la música, sino por la historia. La música es hermosa de comienzo a fin. Sí. Y bueno, me cautiva mucho. Yo soy amante del romanticismo. Ese periodo es el que me, digamos que me impacta, que me emociona, ¿no? Y te va muy bien a la voz también, ¿verdad? O sea, te identificas en ese tipo de música, ¿no? De Puccini, Verdi, Cilea. Sí. Yo creo que la voz se siente un poco más libre con este repertorio. Yo considero que o Rossini o ese tipo de repertorio más belcantista es un poco como, yo lo veo mucho más difícil de cantar para mí, y hacer este repertorio es un poco más fácil. ¿Disfrutas? Considero. Sí, lo considero y aparte es muy emocionante cantarlo y las diferentes emociones que se transmiten, ¿no? Es magnífico. Tengo muchas ganas de escucharte en nuestra gala de ópera aquí en el festival, así que bienvenido a Islandia, al festival,
y te deseo toda la suerte del mundo. Muchas Muchísimas gracias, muchísimas gracias.